Bienvenido a Oscuramente. Este es un espacio donde juntos vamos a sumergirnos en el mundo oscuro del terror y lo desconocido. Todas las semanas vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer acerca de crímenes reales, acerca de historias de fantasmas. Analizaremos los perfiles psicológicos de los asesinos seriales más brutales e infames y donde vamos a conocer muchas historias de fenómenos paranormales. Así que prepárate porque vamos a sumergirnos en unos relatos buenísimos que te van a mantener despierto. Hoy vengo con una historia de un hombre quien fue torturador, violador y asesino. Este hombre, David Parker Ray, es conocido como The Toy Box Killer o, como lo diríamos en español, el asesino de la caja de juguetes. Era un 22 de marzo del año de 1999, cuando una mujer desnuda y desesperada, herida, golpeada y ultrajada, corría por las calles de la localidad de Estados Unidos llamada Truth or Consequence. Esta mujer iba con un collar de perro en el cuello, rogando más bien por ayuda. Corría desesperadamente tratando de que los autos se detuvieran a socorrerla, sin embargo, nadie paraba para poderla ayudar. El cuerpo de esta chica tenía moretones, cortes en sus muñecas y también en sus tobillos, y daba la impresión de que había estado atada por tobillos y por piernas. Corría desesperada pidiendo ayuda, pero nadie, absolutamente nadie quería ayudarla. Esta chica, Cynthia Vigil, tenía 21 años. En toda esta desesperación llegó a la casa de un matrimonio, el matrimonio de los Bridge. Esta pareja de esposos la recibió consternados y escucharon en detalle todo lo que Cynthia les comentaba acerca de las personas que la habían capturado. La chica estaba en completo estado de shock, estaba sumamente consternada, asustada, completamente nerviosa. Sin embargo, tuvo la fuerza para poder contar todo lo que le había ocurrido durante estos días de captura. Contó que un hombre, David, y dos mujeres la habían secuestrado durante 3 días, donde había sido sometida y violada bajo espantosas metodologías de tortura, hasta que por un descuido de sus captores logró escapar. Cuando llegó la policía, la chica, a pesar de todo su nerviosismo y su estado de shock, pudo contarles en detalle todo lo que había ocurrido. La chica presentaba muchas heridas en su cuerpo, tenía heridas en la parte de atrás de su cabeza y en su cuello, que luego de las declaraciones se conocería que le habían realizado estos cortes con un picahielo durante la pelea con una de las mujeres que la tenía cautiva. Aparte, había sido apuñalada varias veces, pero logró defenderse golpeando a una de sus captoras con una lámpara y, logró escapar. Los moretones, las quemaduras, las heridas que tenía en su cuerpo daban fe de lo que Cynthia estaba contando. Esto sirvió para que se pudiera dar veracidad a su historia. Luego de todo el proceso de las declaraciones, la policía acudió al lugar donde se habían realizado todas estas torturas. Lo primero que notaron fue un tráiler de color blanco, cerrado bajo llave, segurísimo, y este tráiler estaba cerca de una casa. Era simplemente un tráiler que estaba ahí, no pasaba a mayores, no llamaba la atención. Cuando entraron a la casa, la policía encontró sangre, encontró justamente una lámpara rota y también se fijaron en que en una de las paredes había una cadena fijada a esa pared. Además, se notaba que había habido una especie de pelea, había mucho desorden. Sin embargo, no había rastro alguno de los involucrados en todo este problema. Lo curioso es que más adelante, en el sector, lograron interceptar a estas personas que habían torturado a Cynthia mientras conducían.
no huyendo, sino más bien buscando a Cynthia. Luego de la detención, David Parker Ray, de 59 años, y Cindy, de 39 años, contaron una historia totalmente diferente. Ambos decían que habían conocido a Cynthia días atrás y que era una chica adicta a las drogas y que simplemente la acogieron en su hogar para poder ayudarla. Este tipo, Parker Ray, tenía una imagen bastante serena. Parecía ser un hombre tranquilo, amable. Sin embargo, el sexto sentido de la policía estuvo activo y no se dejaron convencer por su apariencia. Esta chica Cynthia, que contó toda la declaración, era prostituta. Había tenido una infancia bastante compleja, era una chica sin hogar que había sido maltratada y había padecido abusos sexuales. Además, consumía alcohol y también drogas. Contaba ella que el 20 de marzo del año 99, cerca de las 10 de la mañana, caminaba por las calles buscando clientes por su oficio de prostituta. Y fue ahí cuando dio con un cliente al que le ofreció sexo oral a cambio de algo de dinero, obviamente. Este hombre era David Parker Ray, quien, según lo que ella comentaba cuando lo conoció, parecía un hombre amable. Dice que cuando pasaron a la parte posterior del vehículo de David, él la esposó mostrándole una placa de policía y también le decía que había sido detenida por prostituirse. Fue ahí que comenzaron a forcejear, a pelear un poco, y fue cuando Cynthia notó rápidamente que estaba en peligro. Su sexto sentido le decía que algo ahí no estaba bien, que algo estaba pasando. Se fijó también que David no estaba solo y que había una mujer, de hecho, escondida en el carro. Fue ella quien le dio una descarga eléctrica que la dejó inconsciente. Cynthia comenta que estaba sumamente aterrada y pedía explicaciones de que le dijeran qué era lo que iban a hacer con ella. Fue ahí que esta chica Cindy le dijo que David la violaría por un par de días. Cindy era la novia de David. Juntos trabajaban en este proceso de secuestrar a chicas para torturarlas y violarlas. Dice Cynthia que dentro del vehículo la esposaron a un cajón. Durante casi una hora, Cynthia trató de escaparse soltando los tornillos de la manilla del cajón donde estaba esposada. Estaba esperando que el coche se detuviera para lograr escapar. Sin embargo, mientras David estaba manejando, dio un frenazo sumamente fuerte que hizo que Cynthia se fuese hacia adelante, y fue ahí donde él se dio cuenta de que se estaba tratando de escapar, que se estaba aflojando de la manilla donde estaba esposada. Luego de ser atada nuevamente, mientras Cindy la apuntaba con un arma, los captores le pusieron unos grilletes en los pies y caminaron juntos hacia una casa prefabricada al pie de un lago. Cynthia comentaba que alrededor de la casa habían más viviendas, sin embargo, nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando le estaban secuestrando. Al entrar a la casa, Cynthia notó que había un crucifijo al revés puesto en la pared, y también se fijó en varios ganchos que estaban en el techo. Comenta que David la empujó a una cama y le puso un collar de metal que justamente estaba agarrado a una pared. Dice que David le puso un cassette en una vieja radio y comenzó a resonar una cinta con la voz de él, donde decía lo siguiente: «Hola perra, ¿estás cómoda? Lo dudo. Con las manos y tobillos encadenados, probablemente con los ojos vendados. Estás desorientada y asustada también, me imagino. Algo perfectamente normal. Considerando las circunstancias, voy a contarte por qué fuiste secuestrada, qué te pasará y cuánto tiempo vas a estar aquí. No sé los detalles de tu captura, porque esta cinta fue grabada en 1993 como una grabación de advertencia general para futuras mujeres cautivas. Has sido elegida, seleccionada por tu cuerpo y por tu aspecto.
Me gusta el sadomasoquismo, así que cuando siento esa urgencia, voy por una chica. Ambos sabemos para qué te hemos traído. Probablemente piensas que vas a ser violada y puedes estar segura de que eso pasará. Pero esa es la parte fácil. Tus muñecas y tobillos están encadenados y estás amordazada porque no te gustará como lo hago. Te quedarás aquí, desnuda y encadenada. Estarás colgada del techo por las muñecas y te azotaré muy fuerte, con palmetas, cuerdas, látigos, gatos de 9 colas o con lo que me plazca. Creo que también usaré una máquina de electroshock. Dicen que soy frío y que no escucho, que trato a las personas como objetos para sentir placer. He traído a 37 mujeres con el mismo objetivo, o puede que algunas más, pero ninguna ha escapado. No lo consiguieron, tú no serás la excepción. Con esas palabras finalizaba la cinta diciendo que podía rogar por su libertad, que de hecho a él le encantaba que le rueguen. Esta cinta duraba alrededor de 50 minutos, detallando reglas, indicando lo que le pasaría si no cumplía con todo lo que él le pedía. Le decía también que era un hombre muy experimentado y que no se iba a dejar conmover por su llanto y por sus súplicas. Le decía también en la cinta que estaría encadenada y desnuda, que comería solo una vez al día y que sería tratada como un animal, que sería violada por sus amigos o incluso por su perro, que no debía hablar y que solo tenía que dirigirse a él como amo, y en el caso de su novia Cindy, tenía que dirigirse a ella como ama. Le decía también que solo podía hablar de manera respetuosa para pedir permiso para ir al baño, especificando si quería orinar o si quería defecar. Además le dio algunos detalles que Cynthia debía de cumplir. Ahora, tomemos en consideración que la cinta no estaba dirigida de manera específica a Cynthia. Esta era una cinta que estaba grabada hace muchos años, como lo comenté, y esto era una especie de manual que las chicas debían de cumplir para poderle dar satisfacción a David. En la cinta decía que si ella tenía alguna actitud sarcástica o le respondía de alguna mala manera, la castigaría. Que si hablaba, gritaba o se negaba a colaborar en alguna de las prácticas de tortura a las que iban a ser sometidas, la iba a golpear o la iba a electrocutar. Decía también que si lo mordía durante una felación, le iba a cortar los pezones y que si la mordida era grande, le arrancaría los pechos. David Parker decía también que si la sumisa se comportaba como lo que debía ser una sumisa, la liberaría en un periodo de 2 a 3 meses, pero no sin antes someterla a una especie de lavado de cerebro para que olvidara todo. La idea de las cintas era desmoralizarlas, era que las chicas que estaban cautivas se sintieran menos. Él lo que quería era hacerlas sentir lo menos humanas posibles y quería reforzarles y recalcarles que las chicas definitivamente no iban a poder escapar. Ahora, ¿cómo comenzó la tortura de Cynthia? Inicialmente, David y Cindy le comenzaron a mostrar cientos de fotos Polaroid donde se podía ver a las víctimas siendo violadas y torturadas. Estas fotos eran reales y eran escenas donde él había participado anteriormente. Es decir, estas fotos eran como una especie de trofeos para él. Posteriormente, David sacó una caja de cables con una batería de auto y le conectó unos electrodos en el pecho a Cynthia. Una vez que hizo esto, comenzó a electrocutarla hasta el cansancio, alternando el voltaje de la carga. Posteriormente, David y Cindy se sentaron cerca de su colchón, bebieron, fumaron, pasaron el rato, vieron televisión y luego de un par de horas que se cansaron, se fueron a dormir. Al día siguiente,
Cynthia fue llevada a una habitación a la que le llamaban el cuarto sucio. Este cuarto era un lugar donde se solía practicar torturas de manera ya un poco más extrema, ya un poco más especializada. Y en este lugar había una serie de elementos para practicar las torturas. Habían cosas como, por ejemplo, ganchos, juguetes sexuales, habían poleas, dildos gigantes, cadenas, alicates, pinzas, anzuelos para pescar y así un montón de cosas más. A Cynthia la suspendieron en el techo con poleas y cadenas. Le conectaron en sus pezones unas tenazas que se conectaban a unas pesas. Fue electrocutada mientras las pesas subían y bajaban. Cindy, la novia de David, no solamente era cómplice de todo esto, sino que aparte de ver y de participar en esto, ella también la azotaba, la golpeaba con látigos y con cuerdas. Este mismo procedimiento que le hacía Cynthia se lo hacía a otras chicas. Cuando finalizaron toda esta tortura, Cynthia fue amarrada por el cuello a través de una cadena que se amarraba a la pared. Y al finalizar la noche, Cindy le dijo que al día siguiente la llevarían a la caja de juguetes. Mientras tanto, cuando amanece, por la mañana David la desencadena le desencadena los grilletes que le habían puesto, porque adicional a lo que tenía amarrado en el cuello, la tenían amarrada por las manos y por los tobillos. Entonces, al despertar, él le quita los grilletes y solamente la deja atada por el cuello a la pared. Fue ahí donde Cynthia notó algo sumamente particular. Se dio cuenta de que David llevaba un uniforme parecido al de un alguacil. Asumía que con este uniforme él era parte de la policía o tenía algo relacionado a este tema en el pueblo donde estaban. Ahí las esperanzas de Cynthia comenzaron a decaer porque al ser una persona importante, entre comillas, David, iba a ser casi imposible que la lograran encontrar, que pudiera salir con vida de ese espacio donde la habían encerrado para torturarla. Las esperanzas de Cynthia eran cada vez menos, cada vez iba perdiendo sus esperanzas de vivir, pero su espíritu inquebrantable no le permitió decaer. En un descuido de su celadora, en este caso de Cindy, logró alcanzar con sus pies un manojo de llaves y mientras trataba de liberarse, fue captada por Cindy. Fue aquí cuando ambas comenzaron a pelear, a forcejearse, Cindy para que Cynthia no se escapara y Cynthia trataba de salvar su vida, trataba de huir a como dé lugar. En este forcejeo, Cynthia fue apuñalada varias veces. Como lo dije inicialmente, tenía muchas heridas en su cabeza, en la parte de atrás de su cabeza, con un picahielo, fue apuñalada varias veces y a pesar de su estado donde ya prácticamente estaba muriendo, estaba quedando prácticamente inconsciente, logró encontrar la llave literalmente hacia su libertad. Esta llave le iba a permitir desatarse y salir huyendo. En todo el forcejeo cogió una lámpara, la golpeó en la cabeza a Cindy y logró escapar. Hasta ahí la historia nos relata prácticamente una película de terror, porque realmente todo lo que estamos abordando y para mí ha sido muy difícil transmitir esto que estoy contando en el podcast, porque se me ha puesto la piel chinita de solamente imaginar la tortura y el sufrimiento al que estuvo sometida esta chica. No solamente ella, sino las decenas de chicas que tuvieron que pasar por este calvario. Pero para llegar a todo esto de acá tenemos que saber quién era este tipo, quién era David Parker Ray. Según lo que se veía en su cara, él era un tipo amable, de hecho era muy querido por su comunidad, era un hombre muy respetable y ninguno de sus vecinos, absolutamente nadie en el pueblo se pudo imaginar lo que esta cara de amabilidad escondía, o sea, qué era lo que pasaba detrás de toda esta falsa amabilidad. Era un asesino en serie, un torturador, un violador, un agresor,
un secuestrador, y creo que todos los calificativos se quedan cortos para lo que este hombre hizo durante todo este tiempo. David Parker Ray nació en Belén, Nuevo México, Estados Unidos, un 6 de noviembre del año de 1939. Fue un niño que tuvo una infancia bastante compleja, y yo creo que las personas que están escuchando este podcast, y si han escuchado historias de asesinos anteriormente, se dice que los asesinos generalmente se van formando y que la base de lo que llegan a ser como adultos es su niñez. Claro que no en todas las ocasiones se presenta lo mismo. Hay asesinos que se presentan en otro tipo de circunstancias, pero es un patrón común que un asesino violento o un asesino serial haya tenido una infancia difícil. David fue abandonado por sus padres y fue perseguido por un sentimiento de orfandad que le persiguió toda su vida. Vivió en medio de violencia y agresiones desde una edad muy temprana. Vivía con su abuelo, y fue este hombre que, al cuidarlo, practicaba con él una especie de disciplina extremadamente fuerte. Cada vez que David niño se portaba mal, su abuelo lo castigaba de manera física extremadamente fuerte. Aquella forma en que fue criado mediante golpes, agresiones y palizas llevó a David a que cambiara el modo en el que se relacionaba con la gente. Para él, la violencia se convirtió en algo normal. Comenzó a normalizar el hecho de las agresiones, de los golpes y el maltrato. Llegó un punto en el que veía los golpes como algo cotidiano, como algo necesario, de hecho. Desde muy jovencito consumía pornografía dura, consumía bondage desde adolescente. Se dice que se masturbaba compulsivamente imaginando escenas explícitas de violencia en el sexo, y que fantaseaba incluso con raptar y maltratar a chicas desde joven. David Parker Ray tuvo un abuso continuo de alcohol y droga durante su adolescencia. Sin embargo, se logró graduar en la secundaria en el año de 1957, siendo un estudiante promedio, común y corriente. Y 2 años después se casó con una vecina de su pueblo. Luego ingresó al ejército de los Estados Unidos, donde curiosamente se especializó en mecánica aeronáutica, es decir, mecánica para aviones. Este es un dato muy importante. Esta especialidad de él, estos conocimientos de él son muy importantes, así que ténganlo en mente para lo que voy a seguir comentando. Su matrimonio fracasó totalmente porque David tenía una forma de entender el placer sexual que no era común, y su pareja lamentablemente no estuvo de acuerdo con el tipo de prácticas que él quería realizar. Fue así que terminaron divorciándose en el año de 1961. Poco después se casó nuevamente con otra mujer, pero rompieron a los 6 meses. Nuevamente aquí el sexo y las prácticas agresivas tuvieron mucho que ver, porque a él le gustaba el sadomasoquismo y obviamente a su esposa no le agradaba para nada la idea. Se casó una tercera vez, pero ni siquiera aquí fue, como quien dice, la tercera la vencida. En el año de 1966 se casa con Glenda Burdin, con la que tuvo una hija, Glenda Jean. Pero asimismo, las exigencias sexuales que tenía David con su esposa terminaron de destruir completamente su relación. Una vez que pasaron estos 3 divorcios, comenzaron a llegar los secuestros y las primeras víctimas. O sea, vemos que él ha querido tener alguna especie de relación consentida con sus esposas, asumo yo consentidas, ¿no? Pero al no tener éxito en el sadomasoquismo y en la agresión y todo esto, ¿no? Al no tener una persona que lo comprenda, fue cuando terminaron mal las cosas y él comienza a buscar esto afuera, es decir, ya fuera de matrimonios, ya fuera de relaciones. David era un hombre muy alto y delgado,
tenía un cabello gris, tenía un bigote bastante tupido y muy descuidado. Sus arrugas eran bastante pronunciadas. Y bueno, en cuanto a su forma de ser, como lo comenté, era un hombre bastante sencillo, cálido, su voz era bastante suave, que de hecho le hacía parecer algo más amable de lo que en realidad era. Tras aquella fachada de bondad y personalidad encantadora, extrovertida, se escondía un monstruo, se escondía un individuo sádico que disfrutaba impartiendo el dolor, rebasando todos los límites permitidos para el ser humano. Como no encontró placer en sus mujeres, comenzó a buscar mujeres afuera para torturarlas y someterlas. Ahora, hablemos de dónde cometí estos actos. Este tipo se tomó el tiempo de armar todo un espacio al que le llamó la caja de juguetes. Sí, la caja de juguetes. Y sería la caja de juguetes por todas las herramientas que tendría él en este espacio para poder torturar a las mujeres. Él, y me parece incluso una manera muy sarcástica de referirse a este lugar como la caja de juguetes. Es decir, para él esto era diversión, esto era simplemente una manera de ser de él. Él lo tomaba como una broma, la caja de juguetes. Es una frase que me deja incluso con un mal sabor, porque estas chicas sufrieron tanto, tuvieron una tortura espeluznante y para él simplemente era un juego en su caja de juguetes. Hay algo muy curioso porque gastó más de $100,000 en equipar un camión con diversos dispositivos que utilizaba para torturar a las chicas. Imagínense, $100,000 en eso. Este lugar estaba completamente insonorizado para evitar que se escuchen los gritos y las súplicas, ¿no? Y además había algo curioso. Adentro de su caja de juguetes había un cartel que decía la guarida de Satán. Sin embargo, él le llamaba la caja de juguetes. En este lugar habían decenas de herramientas de tortura. Las paredes estaban cubiertas con fotos de víctimas y también habían especies de dibujos explícitos donde se detallaban torturas hacia mujeres. Todo esto era relacionado con masoquismo, con bondage y obviamente con tortura, como lo estoy mencionando. Además, aquí viene un dato muy importante. ¿Se acuerdan que mencioné que él tenía conocimientos en mecánica de aviones? Pues bueno, estos conocimientos en mecánica los utilizó para poder crear nuevas herramientas. O sea, él creó él creó muchas herramientas para poder torturar a las chicas. En este lugar también había una cama obstétrica donde acostaba a las chicas y le podía mantener las piernas abiertas para poderlas violar con facilidad. En la caja de juguetes también había una cámara de video donde grababa todas las torturas. Adicionalmente había una especie de pantalla donde las chicas se podían ver mientras eran agredidas, mientras eran golpeadas, mientras eran torturadas, mientras eran violadas. Cuando el FBI hizo la investigación, encontró muchos cassettes y en uno de ellos se puede ver a David inspeccionando los instrumentos con los que torturaba a las chicas. En esa misma cinta se lo logra ver con una especie de capucha negra de verdugo, torturando horriblemente a mujeres, con choques eléctricos, quemadas de cigarrillos, desgarramientos de pezones, entre otras cosas. Adicionalmente, y algo que me dejó impactada, fue que le quemaba el clítoris a las chicas con una vela, o a veces incluso se los perforaba con taladros. Cindy, su cómplice, también aparecía en esta cinta, pero aparecía en las tomas con un revólver
amenazando a las mujeres. Como ya lo comenté, David no participaba solo. Él participaba con su novia, Cindy Handy. En el año de 1975 fue cuando se puso en novio con ella, y fue ahí cuando comenzaron a secuestrar y se dice que asesinar a decenas de jóvenes. Aquí viene un dato bastante espeluznante, diría yo, porque en este grupo ya no eran 2 personas, ahora había alguien más. Este alguien más, que se sumó años más tarde, fue nada más y nada menos que su hija Glenda. Y posteriormente se unió un hombre llamado Dennis Yancey. Dennis Yancey era un amigo de Glenda. Juntos se encargaban de secuestrar y conseguir chicas y prostitutas para poderlas torturar. Se dice que algunas de las mujeres raptadas lo volvían a visitar porque les gustaba el trato rudo, o a veces simplemente lo volvían a buscar porque necesitaban dinero. Generalmente eran prostitutas las chicas a las que este grupo de gente buscaba. Pero ellas cuentan que la mayoría de veces amanecían en lugares solitarios y alejados, y las chicas despertaban totalmente drogadas, inconscientes, y esto era porque él les hacía una especie de prácticas para lavarle el cerebro y que las chicas olvidaran todo lo que pasaron durante los días o meses que estuvieran encerradas con él. Se dice que también organizaba fiestas y orgías con gente incluso relacionada a la política y gente importante del pueblo donde vivía. Se dice que esto hizo quizás que la investigación se viera un poco más complicada porque había mucha gente importante involucrada. Una mujer, Kelly Garrett, lo acusó de violación, pero al ser una trabajadora sexual no fue tomada en serio. Ella era amiga o conocida más bien de Glenda, la hija de David. Eran compañeras de droga, de fiesta, de alcohol, y un día fue a la casa de Glenda. Fue ahí que permaneció durante 3 días bajo torturas hasta que finalmente fue liberada. Ahora, ¿cómo fue el juicio de David Parker Ray y de toda esta gente? David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes, se enfrentó a 3 juicios. El primero fue declarado nulo porque el jurado no logró ponerse de acuerdo pese a que habían montones y montones de testimonios y pruebas. Recordemos que incluso habían grabaciones, habían fotos. Sin embargo, esto no fue suficiente. El segundo juicio tuvo que ser aplazado por la muerte del juez que estaba llevando a cabo el tema. Y en el tercer juicio, en abril de 2001, David Parker Ray se declaró culpable de todos los cargos luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía, donde le pedía a la fiscalía que ayude a su hija. O sea, él confesaba para que su hija quede en libertad. Él pidió 5 años de libertad condicional para su hija de manera específica. El tribunal lo condenó a 223 años de prisión y aunque intentó retractarse de su confesión de que era culpable, posteriormente se arrepintió y dijo que no había sido su intención decir eso, que estaba confundido, que estaba nublado, que no estaba dentro de sus cabales por estar bajo el efecto de medicación. No le sirvió para nada. Igual el juez firmó la sentencia para que lo encarcelen. Sin embargo, tras el veredicto y justo antes de ser enviado a la correccional del condado de Lea, este hombre infeliz fallece de un infarto. El asesino de la caja de juguetes se llevó a la tumba la cifra final de víctimas asesinadas. Con respecto al juicio también hay datos importantes relacionados a las confesiones. Dennis Yancey, que era uno de los cómplices, admitió haber participado en el brutal asesinato de una chica llamada Mary Parker. Era una mujer que había sido secuestrada, drogada y torturada durante días por David Parker Ray y su hija Glenda, antes de que Yancey la estrangulara y la matara
en el año de 1997. En 2017, Glenda fue puesta en libertad y Dennis sería liberado en 2021. A pesar de ello, he buscado mucho en internet acerca de la liberación de este chico, pero realmente no he logrado encontrar nada. No sé si se habrá cambiado de nombre, no tengo idea, pero no he logrado encontrar información que confirme si a la final salió o no salió de la cárcel o qué habrá pasado con él. En el caso de Cindy, fue sentenciada a 36 años de prisión por ser cómplice de los crímenes. Con el fin de que le pudieran bajar su sentencia o para verse un poco más librada de todo este problema, colaboró con la investigación de la policía y proporcionó información bastante importante. Incluso mencionó acerca de un asesinato de un antiguo socio de David, de que en sí se logró encontrar el cuerpo en el lago Elephant Woods. Cindy también comentó algunas cosas importantes sobre las víctimas. Entre esos datos está que David las torturaba y las encerraba en una especie de sarcófago antes de matarlas. Las encerraba para asustarlas y para hacer que se sintieran locas, prácticamente. Decía que también le ponía a las chicas en la cabeza una especie de caja, una caja me parece que era de madera, y la cerraban con candados para que las chicas se sofocaran. También dijo que muchas mujeres fueron asesinadas o apuñaladas en el acto sexual con David, porque según él esto lo excitaba más. Hay unos datos curiosos con respecto al caso del asesino de la caja de juguetes. Este hombre, David Parker Ray, no solamente era amante de torturar a las chicas físicamente, sino que también le encantaba jugar con la psicología de ellas. Les encantaba hacer que las chicas se sientan menos humanas, que se sientan menos personas. Él se encargaba de denigrarlas física y psicológicamente. Decía, como una ironía del tipo, que no le gustaba hacer daño extremo a menos que a las mujeres eso les gustara. Sin embargo, ya vemos que con base a todas las pruebas que salieron a la luz, esto al tipo no le importaba, porque igual infringía un dolor extremo. David tenía un interés tan alto, pero tan alto por las mutilaciones y por las torturas, que incluso compró libros de anatomía humana y de tortura, tanto física como psicológica, para poderse empapar del tema y con esos conocimientos poderle hacer daño a todas las mujeres a las que secuestraba. Incluso escribió un manual, su propio manual, que se llamaba Manual para el Torturador. En este manual, este tipo daba las indicaciones de cómo debía comportarse un celador, es decir, una persona que capturase a las chicas, para afectar a sus víctimas. Entre sus líneas decía esto: si vale la pena raptarla, vale la pena mantenerla cautiva. Debe ser sometida a hipnosis antes de que sea liberada. Nunca confíes en una cautiva encadenada. Al hablar de hipnosis, David se refería al uso de drogas con las que lograba borrar la memoria de las víctimas. Según él, se inspiró en un proyecto de la CIA llamado MK Ultra. Por ello realizaba un complejo método para lavarles el cerebro a las chicas, con el fin de que luego de que las liberara, ellas no se acordaran de nada. Y de hecho sí hay muchos casos de prostitutas y chicas que fueron liberadas y que decían no recordar absolutamente nada, que simplemente entraron y salieron después de días, después de semanas, después de meses. No sabían lo que había pasado con ellas. Desarrolló también otro manual llamado Procedimientos Psicológicos y Físicos, Manejo Inicial de un Fetiche Personal Cautivo, donde explica cómo tratar a las víctimas y cómo ir incrementando las torturas, incluyendo pasos a seguir. Aquí ya nos da una pauta de lo desquiciado que era este tipo y cómo se tomó el tiempo de detallar punto por punto las técnicas de tortura, las técnicas de violación, las técnicas de encarcelamiento, porque lo que hizo él básicamente fue un encarcelamiento a estas chicas. Por su conocimiento en mecánica, como lo mencioné,
construía sus propias herramientas, a las cuales incluso les ponía nombre. Imagínense, creaba sus herramientas y les ponía nombre a cada una de ellas para luego infligir dolor o tortura a las chicas. Hay un dato curioso que luego fue puesto en tela de duda, pero se filtró por medio de la prensa que una de las oficiales encargadas de la investigación en el caso de David Parker Ray se quitó la vida luego de ver las grabaciones donde torturaba a las chicas. Probablemente no se sabe si esta chica no logró manejar sus emociones, si esto realmente le causó un impacto tan fuerte, porque seamos honestos, no sé ustedes como oyentes, especialmente si son mujeres, no sé cómo ustedes se estén sintiendo en este momento. Yo realmente al investigar sobre esta historia y ahora que lo estoy hablando, que lo estoy diciendo, me da una sensación muy, primero de tristeza, de dolor, de imaginarme todo lo que estas chicas tuvieron que haber pasado, pero no sé cómo alguien podría manejar una situación así, viendo videos de tortura, viendo lo que le pasó a chicas que lamentablemente murieron y que muchas de ellas incluso nunca fueron encontradas, nunca se encontraron sus cadáveres. Sin embargo, se dice que el suicidio de esta chica no fue relacionado al caso, sino que se suicidó por otras cosas. Eso nunca lo sabremos, pero en todo caso fue un dato curioso que salió en medio de todo este tema del caso de David Parker Ray. Otro dato importante es que hablábamos de las pruebas. Decían que las pruebas no eran suficientes para poderlo encarcelar, porque eran pruebas circunstanciales, que no había nada que mostrase que él fuera realmente un asesino. Sin embargo, se le encontró una agenda con las fechas exactas de los raptos de las víctimas. Y esto de aquí no fue parte de las pruebas, no fue considerada como una prueba sólida para el juicio del tipo. Las principales personas que testificaron en la contra de David Parker Ray lamentablemente eran mujeres prostitutas, eran mujeres con antecedentes penales, alcohólicas, y por su situación no fueron tomadas en cuenta. Sus declaraciones fueron un cero porque simplemente ellas no eran mujeres intachables. No fueron tomadas en serio porque simplemente eran prostitutas o eran mujeres dedicadas a la vida del alcohol y la droga. David Parker Ray murió de un ataque al corazón poco después de que comenzara su condena en la cárcel de máxima seguridad de Albuquerque en el año 2002. Murió a los 60 años sin pasar un solo día en la cárcel debido a varias complicaciones en el juicio. Como lo mencioné, fueron 3 juicios y ninguno sirvió para nada. El número de las víctimas nunca se supo. Eso es algo que él se llevó a la tumba, porque él seguía diciendo que era inocente. En el único momento en el que él acepta la culpa fue para que lograran darle años de libertad condicional a su hija. Pero él nunca aceptó el caso, nunca aceptó la culpa de todo lo que hizo. Él se llevó a la tumba la cifra exacta de las mujeres a las que asesinó. Sin embargo, se estima que fueron alrededor de 70 chicas que murieron a manos de este hombre. Después de la muerte de David, el FBI publicó cientos de fotografías donde se mostraban especies de trofeos que conservaba de sus víctimas, ya sea aretes, pulseras, algún significativo de ellas, con el fin de que, el FBI mostró estas fotografías o las hizo públicas con el fin de que los familiares pudieran identificar estos objetos y relacionar si pertenecían a chicas que habían perdido en su familia. Sin embargo, esto no tuvo éxito. Hasta el día de hoy, año 2023, no está claro exactamente cuándo David Parker Ray comenzó su ola de crímenes, pero se dice que comenzó en algún momento a finales de la década de 1950, cuando apenas tenía 20 años. Y la verdad es que yo, a modo personal, sí lo creo capaz, porque desde jovencito tenía ya estas inclinaciones por este tipo de cosas, por la agresión, por la mutilación,
por la violencia. Entonces no me sorprende que a los 20 años haya tenido ya el corazón para poder hacer algo así. Y hay un dato que me parece bastante curioso, no sé si sea real, pero lo encontré en toda la investigación que he hecho, y se dice que su forma de torturar y asesinar a sus víctimas inspiró a los creadores de la famosa saga de películas de terror El Juego del Miedo. Y es por ello que hoy en la recomendación para la conmoción he traído a esta franquicia de películas que es Saw, El Juego del Miedo. Espero que realmente no haya servido de inspiración el caso de estas personas para la creación de la película, pero en todo caso la película trata mucho acerca de las torturas, acerca de la muerte, obviamente bajo otro enfoque. Y yo creo que mucha gente a la que le gusta el terror y que está escuchando esto probablemente ya haya visto al menos una de estas películas, porque la primera fue lanzada en el año 2004 y miren, estamos 2023 y seguimos teniendo esta película, que la verdad es bastante macabra. Hay que tener un estómago fuerte para poder ver esta película, pero que a las personas que nos gusta el terror y que nos gusta todo esto, pues realmente nos fascina y nos encanta, ¿no? Y con esa recomendación para la conmoción, quiero aprovechar para comentarles de un concurso que vamos a lanzar para todas esas personas que les gusta esta película de terror. Voy a sortear 4 pases dobles para la ciudad de Guayaquil, acá en Ecuador. Así que si están interesados en participar por estos pases, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero, buscarnos en Twitter como @oscuramenteP, @oscuramenteP, igual en Instagram también estamos como oscuramenteP. Por favor, ahí hay que seguirnos, hacerle captura de pantalla al follow y posteriormente mandarlos al correo oscuramentepodcast@gmail.com. Entonces, seguirnos en Twitter, en Instagram, hacer la captura del follow y enviarlo a oscuramentepodcast@gmail.com. Con eso ya estarán participando. Yo estaré súper pendiente del concurso. Ya luego más adelante les contaré cómo vamos a hacer el sorteo de los ganadores para que estén súper pendientes. Y nada, espero que sean los afortunados en ganar estos pases dobles. Y de seguro nos estaremos viendo ahí en el estreno, en el preestreno de esta película que va a estar súper chéverísima. Una vez más, muchísimas gracias por la compañía. Espero que les haya gustado el podcast. En esta ocasión se ha alargado muchísimo porque era una historia bastante densa y bastante grande. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya saben, seguirnos en redes sociales. Subimos un capítulo cada semana y cuando tengo tiempito subo un extra. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y nos vemos la siguiente. Más bien, nos escuchamos. Chau.